Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Como ya me presentaron anteriormente, pues mi nombre es Julián Saray, docente de la Universidad Santo Tomás y contador público, especialista en auditoría forense y magíster en derecho tributario. En esta noche de hoy, estas 2 horitas que tenemos, pues la idea es que profundicemos un poco sobre algunos aspectos básicos a tener en cuenta sobre la elaboración de la declaración de renta de persona natural para el año gravable 2024. Vamos a hacer este taller en 2 sesiones, como ya lo comentaron. La idea es que esta primera sesión sea bastante teórica. Al final vamos a tener unos casos de estudio como para aplicar un poco lo que vamos a ver acá. Y para la sesión de mañana será una sesión completamente práctica donde vamos a hacer un paso a paso de cómo se diligencia el formulario 210 y qué hay que tener en cuenta respecto a los documentos que se necesitan para diligenciar este formulario. ¿Listo? Esa básicamente será como la temática que manejemos en estas 2 sesiones. ¿Listo? Espero que eh, este taller cumpla con sus expectativas, que podamos resolver algunas inquietudes que se generen. Cualquier duda que tengan, pues vamos abriendo unos espacios en la presentación como para que vayamos aclarando algunas preguntas. La idea es que la presentación también pueda fluir muy bien. De pronto que no se nos vayan mucho estas 2 horas en preguntas, porque pues la idea es que podamos abarcar todo el tema, pero vamos haciendo preguntitas eh, en la medida en que vayamos avanzando. ¿Listo? Bueno. Vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación. Me confirman si me escuchan bien, si pueden ver acá la presentación. Así es, sí vemos tu presentación y escuchamos muy bien. Ok, listo. Bueno, entonces empezamos. Bueno, como ya les expliqué, tenemos 2 sesiones. Vamos a ver entonces en esta primera sesión toda la parte teórica legal del impuesto de renta persona natural, y para la segunda sesión de mañana vamos a hacer un taller muy práctico sobre la aplicación de todos estos conceptos teóricos en el formulario 210. Listo, y empezamos entonces con los fundamentos legales y obligaciones tributarias de las personas naturales. El impuesto de renta persona natural, o en general el impuesto de renta, es uno de los impuestos más antiguos que hay a nivel mundial. Incluso en otros países se denomina impuesto a las ganancias. Y es un impuesto que efectivamente grava son las ganancias, ¿sí? Más exactamente, el estatuto tributario lo define como un impuesto que grava todo ingreso susceptible de incrementar el patrimonio del contribuyente en el año gravable, ¿sí? Entonces, pues uno puede, muchas veces dice, venga, pero es que yo me gano el sueldo y a veces no me queda nada de mi sueldo, sí, pero es que hay una presunción de que el hecho de que usted trabaje le da para que usted viva y para que usted incremente su patrimonio. Esa es como la presunción legal sobre la cual se basa el impuesto de renta. Obviamente que si usted llega a tener pérdidas fiscales, pues la cosa puede cambiar un poco, ¿listo? Pero más adelante vamos viendo cómo se desarrolla cada una de estos supuestos. Lo primero que hay que tener en cuenta es el marco legal sobre el que se basa el impuesto de renta en Colombia, ¿sí? Por un lado tenemos la Constitución política, que es quien define digamos que la base sobre la cual se mueve el sistema financiero, el sistema tributario colombiano. Después de la Constitución política viene el Estatuto tributario, que es donde definitivamente se establecen las condiciones sobre la cual se van a pagar estos tributos. Luego tenemos un decreto único reglamentario, decreto 1625 del 2016, que profundiza, complementa el estatuto tributario. El estatuto tributario es muy general en algunos aspectos, y entonces el decreto viene y detalla un poquito más algunas cuestiones que no se entienden dentro del estatuto tributario. Finalmente tenemos doctrina y jurisprudencia, donde encontramos a la DIAN, al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional. Esta doctrina es importante porque complementa también lo que se dice en el estatuto y lo que se ha dicho en el decreto reglamentario. Y en muchos casos logra incluso cambiar algunas percepciones. Digamos que no cambia la ley, obviamente no la cambia,
pero sí de pronto mucha de la manera como se interpreta la ley, porque pues la DIAN interpreta de una manera, el contribuyente interpreta de otra, y eso se presta para que haya conflictos en algún momento frente a diferentes situaciones que se deriven dentro de la declaración de un contribuyente. Entonces, la DIAN tiene unos conceptos que son obligatorios para aplicación de la DIAN, no son obligatorios para la aplicación en el contribuyente, pero pues lo ideal es que pues el contribuyente se acoja a esa doctrina para que pues no tengamos inconvenientes con la DIAN más adelante. Pero en caso de que el contribuyente diga, no, a mí me parece que lo que piensa la DIAN es falso, no es así, pues tenemos instancias judiciales donde incluso se han echado para atrás algunos conceptos que ha emitido la DIAN y de pronto algunos contribuyentes se han salvado de pagar algunas sanciones excesivas o algunos impuestos que no tenían la obligación de pagar. Entonces, son, digamos que esta parte de la doctrina y la jurisprudencia es lo que hace el quehacer del profesional contable. Leer esta doctrina, leer esas historias, esos casos que suceden en la vida real y cómo se han resuelto es lo que nosotros nos da la base para empezar a asesorar de ahí en adelante a los futuros clientes que tengan situaciones muy parecidas. Hago énfasis aquí también especial a la ley 2277 del 2022, que fue la última reforma tributaria que se hizo y que hizo unos cambios significativos respecto a algunos beneficios que se tenían en asalariados principalmente. Bueno, fundamento constitucional. El artículo 95, numeral 9, nos dice que todo ciudadano debe contribuir al financiamiento del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Eso es lo que manda la Constitución. Además de que el artículo 367 nos dice que esto debe ser dentro de los límites de la eficiencia, progresividad y la equidad. Cada uno de estos son los principios del sistema tributario. ¿Sí? Eficiencia en el sentido de que este recaudo de impuestos no debe ser costoso para el Estado ni tampoco costoso para el contribuyente. El sistema tributario debe ser lo más eficiente posible para que el dinero que se recaude no se vaya precisamente en los gastos logísticos para recaudar ese impuesto y que el contribuyente también pueda pagar su impuesto sin que genere un costo adicional. Eso es lo que se entiende como el principio de eficiencia. La progresividad se entiende es desde el punto de vista de la capacidad contributiva. ¿Qué tanto puedo yo contribuir a los gastos del Estado? Obviamente no puedo contribuir como lo hace de pronto una persona de más altos ingresos y el sistema tributario así lo entiende y nos dice entonces de que en la medida en que yo tenga capacidad económica, pues así mismo voy a contribuir a los gastos del Estado. Y finalmente la equidad, que va muy de la mano con la progresividad y nos dice de manera general de que tenemos que tener condiciones diferentes para los contribuyentes que tengan condiciones diferentes, ¿sí? No, básicamente el principio de equidad nos dice que no podemos medir con la misma vara a todos. Entonces, quiere decir entonces que dentro de esta sociedad colombiana vamos a encontrar diferentes situaciones, casos muy especiales que ameritan que el sistema tributario los tome en cuenta y los grave de manera diferente. ¿Sí? Obviamente esto lo digo desde una generalidad, de generalidad en el hecho de que existen unos pensionados y tributan como pensionados, unos rentistas de capital y tributan como rentistas de capital, unos asalariados y tributan como asalariados. Esa es la equidad dentro del sistema tributario. ¿Listo? Bueno, fundamentos tributarios. Y aquí pasamos ya a lo que son los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos son aquellas personas que están obligadas a pagar el impuesto. ¿Sí? Y en este sentido nos dice el Estatuto Tributario, artículo 7, que toda persona natural y sucesión ilíquida está sometida al impuesto de renta y complementarios. Quiere decir entonces que nosotros desde que seamos ciudadanos colombianos y tengamos un número de identificación, ya somos contribuyentes del impuesto de renta en Colombia, ¿sí? Eso incluye incluso a los niños. De pronto hay una creencia de pronto muy popular, costumbre o un pensamiento general de que los niños como los niños no tributan. Pues eso es falso. Si un niño tiene las condiciones para tributar, va a tributar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el estatuto tributario no me señala ni tampoco me excluye situaciones específicas de género, de edad, de raza, de... ¿Sí? O sea, somos ciudadanos colombianos, todos contribuimos. ¿Listo? Ahora bien,
¿Cómo tributan los casados? Sí, y esto es también un punto clave que debemos tener en cuenta, y es que, pues si yo estoy casado, voy a tributar sobre el patrimonio que yo tenga a mi nombre, ¿sí? Solamente lo que yo tenga a mi nombre. Que yo tengo una casa 50-50 con mi esposa, 50% lo declaro yo, 50% lo declara mi esposa. Pero si la casa está toda a nombre mío, pues toda la casa la voy a declarar yo. ¿Listo? Eso es lo que nos dice el artículo 8 del Estatuto Tributario. Son individualmente considerados los cónyuges respecto al patrimonio o a los bienes y rentas que tenga cada uno. ¿Sí? Sucede igual con el ingreso. O sea, si yo trabajo, tengo mi trabajo, declaro sobre mis ingresos de mi fuente laboral o mi fuente de renta. Si mi esposa también tiene un trabajo, pues ella también tributa sobre lo de ella. ¿Listo? Entonces, en este caso no se mezclan los patrimonios, por más que estemos frente a una figura de sociedad conyugal. Entonces, ahí ya ese tema de sociedad conyugal ya pasa a ser un tema de ganancia ocasional en el momento en que se liquide la sociedad conyugal, pero mientras esté vigente, cada quien declara lo suyo. Ahora bien, ¿quiénes más son sujetos pasivos del impuesto de renta? Entonces, en este caso nos hablan de personas naturales que hayan permanecido continua o discontinuamente en el país más de 183 días calendario en un periodo cualquiera de 365 días, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo soy una persona con nacionalidad extranjera, no soy colombiano, pero vine aquí a Colombia a pasar unas vacaciones y esas vacaciones se me fueron más de 183 días aquí, que esos son más o menos 6 meses, y me quedé aquí en Colombia 8 meses. En ese sentido, entonces ya soy residente fiscal para efectos tributarios. No soy nacional colombiano, no me van a dar una nacionalidad por eso, pero para efectos tributarios yo ya soy un nacional y ya tributo como si fuera un nacional. ¿Sí? Es una ficción que se da solamente en el sistema tributario. Ahora, que yo puedo de pronto tener esos 183 días no de manera continua, sino que entré al país, salí, volví, entré, volví, salí, ¿sí? Pero la sumatoria de esos días en los que yo estuve acá en Colombia en un lapso de 365 días, me suman los 183 días calendario, pues entonces voy a ser también residente fiscal para efectos tributarios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los nacionales? Una pregunta acá muy común. Resulta que los nacionales, por ser nacionales, ya tienen la obligación de contribuir con el Estado, pero tenemos el caso de que los nacionales a veces se van del país, emigran a otro país, como se ha visto muy comúnmente ahorita que muchos se han ido a España o a Estados Unidos. Y uno, pues, uno pregunta, ¿qué pasa entonces con esa persona que era nacional colombiano, pero que se fue del país? Posiblemente no cumpla la condición de los 183 días. Él se fue y allá está hace 1 o 2 años. Pero ¿qué pasa? Dejó aquí a los hijos y a su esposa. Entonces, por el hecho de que tenga hijos dependientes menores de edad y tenga un vínculo matrimonial establecido aquí en Colombia, pues se sigue considerando para efectos tributarios como residente fiscal. ¿Sí? Entonces, si usted se va del país, deja a su esposa y a sus hijos acá, pues sigue siendo residente colombiano. Eh, para que esto no suceda, pues sepárese primero y ahí sí se va. ¿Sí? Obviamente, pues queda el tema de los hijos. En caso de que no tenga hijos, simplemente sepárese y se va y pues ya con eso puede de pronto omitir el tema de la residencia fiscal. Pero no solamente es esa condición. Si usted tiene el 50% o más de sus ingresos que se den en Colombia, pues también tendrá residencia fiscal para efectos tributarios. Si usted tiene más del 50% de sus bienes administrados en Colombia, también tenemos residencia fiscal para efectos tributarios o más del 50% poseídos en Colombia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de bienes administrados, muchas veces se entiende como patrimonios autónomos que yo simplemente dejo mis bienes en manos de una administradora de bienes, que puede ser una entidad financiera, y me voy del país. ¿Sí? Igual, siguen siendo mis bienes, están administrados en Colombia, sigo siendo residente fiscal para efectos tributarios. Mm,
Si la administración en dado caso me pregunta si yo soy o no residente fiscal y yo no le contesto nada, pues automáticamente la administración asume que yo soy residente fiscal. Y finalmente, si yo estoy viviendo en un país que se considera, para efectos tributarios acá en Colombia, como un paraíso fiscal, ¿sí? Entonces, en ese caso, y yo voy a estar sujeto a impuesto de renta en Colombia simplemente por el hecho de estar en un país de poca o nula tributación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doc, perdón, sí hay una pregunta aquí en el chat. Dicen que si hay algún sitio donde se pueden encontrar los diferentes pronunciamientos o aclaraciones realizadas por la DIAN. Claro que sí. Digamos que la DIAN tiene una página y lo voy a hacer aquí, voy a compartir aquí nuevamente la pantalla para que miremos eh, este tema. Voy a dejar acá de compartir, voy a buscar acá y entonces vamos a tener aquí mm, aquí está. Listo. Entonces voy a compartir acá nuevamente esta pantalla y aquí está. Esta dirección, esta página que ustedes están viendo acá y que voy a compartir aquí en el chat para que todos la puedan ver. Aquí es donde ustedes pueden encontrar un consolidado de toda la jurisprudencia que se ha dicho, tanto desde conceptos de la DIAN como fallos del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional. ¿Sí? Es muy fácil buscar acá, simplemente uno escribe un tema en específico que le interese y aquí le va a salir toda la jurisprudencia que existe sobre eso. Por ejemplo, yo me enfoco mucho, la gran mayoría de clientes son agropecuarios, agricultores o ganaderos, entonces busquemos algo sobre ganadería, ¿sí? Fíjense entonces que acá me aparecen varios conceptos sobre temas ganaderos, ¿sí? Entonces, temas de ganado de leche, gastos que de pronto pueden llegar a ser deducibles o no, la devolución de IVA pagado en ganadería de doble propósito, obligados a llevar contabilidad en ganaderos. Entonces, ahí, dependiendo del tema que ustedes necesiten, ahí van a encontrar conceptos y fallos del Consejo de Estado frente a esos temas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces Sí, continuando. sí, Julián, Señor, buenas noches. ¿Cómo estás, con buenas Leonardo noches. Jaimes? Sí, señor. Julián, ¿dónde encuentro yo también el listado de países que Colombia considera paraísos fiscales? ¿Ese dónde lo podría hallar? Ok, listo. Ese tema de los países que Colombia considera paraísos fiscales, ese también creo que está en la DIAN. Ya lo buscamos. Bueno, en ese caso, pues no lo encontré directamente en la DIAN, pero aquí en ámbito jurídico de ley tenemos el listadito. Lo voy a proyectar acá para que lo miremos. Aquí está. Estos son los países que Colombia considera países de poca o nula tributación o
comúnmente denominados paraísos fiscales. Esta lista la actualiza el Ministerio de Hacienda. No es una actualización constante que se hace dependiendo de si cambian algunas cosas durante el tiempo, se hace el cambio. De hecho, hasta hace poco Panamá aparecía aquí. Veo que ya no existe aquí Panamá. Pero pues aquí están los países que la jurisdicción tributaria colombiana considera que son países de poca o nula tributación. Es decir, que cualquiera que esté viviendo en alguno de estos países, como por ejemplo Qatar, ¿sí?, ya se considera residente fiscal para efectos tributarios. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, así es. Hay una pregunta, el señor Germán Enrique tiene la mano levantada, Sí. entonces, adelante. Señor Germán, ¿nos escucha? No, creo que tal vez no nos está escuchando, entonces si quieres puedes avanzar y ya más adelante miramos si se puede activar el micrófono de él. Veo aquí en el chat que está la pregunta. Dice que si se está en el extranjero con la esposa e hijos, ¿hay una figura diferente si se tiene un apartamento en Colombia? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que si mi esposa y mi hijo están conmigo en el país donde yo esté viviendo, fuera de Colombia, no se consideraría o no se consolida el hecho principal de, pues primero de los 183 días, efectivamente no está, no existe, pero tampoco el hecho de que mi cónyuge o mis hijos estén en Colombia, puesto que están conmigo. Entonces seguimos bajando en el listado para ver si alguno de esos supuestos me aplica. Por ejemplo, si yo tengo mis ingresos mayoritariamente de fuente colombiana, pues ahí voy a tener ya una residencia fiscal, porque no se trata de que cumpla todo, con que usted cumpla uno de estos, ya tiene la residencia fiscal para efectos tributarios. Ahora, que si yo trabajo en mi país, supongamos Estados Unidos, allá me llevé mi esposa y mi hijo, y yo trabajo allá, y lo único que tengo aquí es un apartamento donde yo lo utilizo cada vez que vengo de vacaciones, de pronto con la familia una vez al año, suponiendo. Eso quiere decir que muy posiblemente no exista residencia fiscal para efectos tributarios en ese caso, puesto que posiblemente el apartamento no alcance a ser el valor suficiente como para que se entienda que es el 50% de sus bienes, ¿sí? Yo puedo tener más bienes en Estados Unidos y ese apartamento solamente me representa un 10%, suponiendo. Si es así, pues entonces efectivamente no voy a tener una condición de residente fiscal para efectos tributarios. ¿Listo? ¿Algo más? No, por ahora no hay más preguntas ni en el chat ni con la mano levantada. Ok, listo. Listo. Entonces, continuando con la presentación, seguimos. ¿Quiénes son obligados a declarar? Bueno, entonces aquí tenemos las condiciones que establece el decreto único reglamentario para que seamos obligados a declarar renta. Todos estamos llamados a contribuir, pero pues no en todos los casos tenemos la obligación inmediata de hacer esa contribución. Y de esa manera, pues se estructura el sistema tributario para que en cierto momento, de ciertos topes en adelante, ya tengamos la obligación. Esos topes, pues de pronto muchos de ustedes ya los conocen, puesto que todos los años se habla de los mismos topes. Por ejemplo, patrimonio bruto superior a 4.500 VT, ingresos brutos superiores a 1.400 VTs, compras o consumos mayores a 1.400 VTs, consignaciones mayores a 1.400 VTs, o si soy responsable de IVA, también soy declarante de renta. Ahora, ¿qué es eso de la VT? Es una unidad de medida para efectos tributarios. Se ajusta todos los años, más o menos al 1 de octubre, se ajusta para efectos del siguiente año grabable. Es decir, ahorita en octubre el gobierno actualiza la VT que va a regir para el 2026. Pero ¿qué pasa con esa VT? ¿Cómo se ajusta? Pues tomando el índice de precios al consumidor, de esa manera se va ajustando el valor de esa VT cada año. Para el 2024 la VT
tenía un valor de 47.065, para el 2025 de 49.799. Aquí es importante hacer una precisión y es que cuando yo estoy analizando estos topes para saber si soy o no declarante, debo tomar la VT del año gravable del que se supone debería yo ser declarante. En este caso estamos hablando del 2024, puesto que 2025 no se acaba todavía. Entonces, si estamos frente a la situación de declarar renta del año 2024, ahorita en el 2025, los cálculos los debo hacer es con la VT del año 2024, no con la VT del año 2025. Ahora, que si yo quiero saber si de pronto con lo que he movido en mis cuentas o con el ingreso que he tenido durante este año, me puedo pasar de los topes para ser declarante en el año siguiente, utilice la VT del 2025. Entonces, tomemos ingresos, compras, consumo, patrimonio y multiplíquelo por esa VT y así vamos sabiendo cuánto es de pronto lo que ya he movido y lo que puedo mover de aquí a diciembre para que no se me pase del tope para que yo me vuelva declarante, ¿sí? Pero en ese caso ya es con la VT del 2025. Ahorita, pues, todos los cálculos que se hagan para saber si es declarante este año por el año gravable 2024, se hace con la VT del 2024. El ejercicio es muy sencillo. Ustedes simplemente toman la calculadora y multiplican o 4.500 o 1.400, ¿sí? Por 47.065 pesos, nada más. De esa manera, entonces, sabremos cuál es el tope que tenemos para efectos de la declaración. Entonces, por ejemplo, para el año 2024, si hacemos el ejercicio de multiplicar, vamos a tener que, en efecto, ingresos, los que hayan tenido ingresos superiores a 65.891 son declarantes, ¿sí? Iguales o superiores. Para efectos de patrimonio, que patrimonio son 4.500 VTs, entonces vamos a tener que patrimonios superiores a 211.792.500, iguales o superiores, son declarantes de renta. ¿Listo? Eso, pues, patrimonio, lo que yo poseo, bienes que son míos, están a mi nombre, ingresos, todos los que yo haya tenido, ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio o mi patrimonio, compras, las que yo haya hecho, ya principalmente con medios electrónicos, ¿sí? Entonces, cuánto compré en tarjetas de crédito, eso suma, ¿sí? Facturas electrónicas ya en este momento me están sumando, ¿sí? Puesto que en todos lados ahorita están dando factura electrónica, entonces, pues eso suma también para que se consideren compras. Consignaciones, ¿sí? Entonces, que me presté presté la cuenta y me giraron una platica ahí que no era para mí. Si me pasé del tope de los 65 millones, ya soy declarante. ¿Listo? En general, pues eso es como la dinámica que se maneja frente a los obligados a declarar. ¿Qué otras obligaciones tributarias tenemos nosotros como persona natural? ¿Sí? Aparte del impuesto de renta que tenemos que pagar todos los años y estamos obligados a pagar ese impuesto, debemos tener en cuenta también de que posiblemente seamos responsables de IVA en caso de que nuestra actividad económica esté gravada con IVA, ¿sí? En este caso, si hablamos de asalariados, los asalariados no tienen ese problema. Pero, por ejemplo, yo, que soy contador público independiente también, mis honorarios están sujetos a IVA si cumplo el tope de las 3.500 VTs en ingresos brutos, ¿sí? Entonces, si cumplo ese tope de las 3.500 VTs, que haciendo el ejercicio nuevamente de multiplicar esas VTs por 47.065 me da un tope de 164.727.000. Eso es lo que yo máximo puedo, digamos que generar en ingresos por mis honorarios. Si me paso de esos 164 millones de pesos, ya tendré que cobrar IVA por esos honorarios, ¿sí? Puesto que los honorarios están grabados con IVA. Pero menos de 3.500 VTs no obliga a que se cobre IVA. Más de las 3.500 VTs ya obliga a que se cobre IVA. Que yo, por ejemplo, tengo un negocio pequeñito en la ciudad, vendo ropa o calzado, o de pronto tengo una miscelánea, tengo una papelería. Si mis ventas igualmente superan las 3.500 VTs, pues seré responsable de IVA.
Impuesto al patrimonio. Para personas que de pronto tengan patrimonios muy altos. En este caso, si yo tengo patrimonios de más de 72.000 VTs, que eso vienen siendo más de 3.000 millones de pesos en este caso, poseído a 1 de enero de cada año, voy a tener que pagar impuesto al patrimonio. Menos de eso, no pago. ¿Listo? Impuesto al consumo, si yo tengo de pronto una cafetería donde vendo pancito, cafecito, o un establecimiento donde vendo cerveza, todo eso, sí, igualmente que el IVA, si mis ventas grabadas son superiores a 3.500 VT, ya soy responsable del impuesto al consumo. Y la declaración de activos en el exterior, que yo tengo una casita por allá en Miami y la casita pues tiene un valor considerable, mayor a las 2.000 VTs, que vienen siendo un poco más de 80 millones de pesos, entonces estaría obligado a hacer la declaración de activos en el exterior. Esa declaración de activos en el exterior se presenta junto con la declaración de renta de persona natural. No genera ningún tipo de cobro, ¿sí? Esta declaración es solamente informativa. Usted no paga un impuesto por esa declaración. Pero, pues, en caso de que ustedes no la envíen, sí está sujeta a sanciones, que son las mismas sanciones que le aplica a la exógena. Entonces, pues, estos son como las obligaciones sustanciales. Ahora, obligaciones formales. Aparte de que yo pueda tener que pagar esos impuestos en algún momento, si tengo de pronto las condiciones, debo también vigilar que de pronto me vuelva facturador electrónico. Y fíjense que las 3.500 VTs está muy de moda en este momento porque me obliga ya sea o a IVA o a impuesto al consumo o a facturador electrónico. Esto siempre y cuando yo tenga un negocio aparte de mi salario, ¿sí? Incluye honorarios. De hecho, yo por honorario soy facturador electrónico y también soy responsable de IVA. ¿Por qué? Porque pues mis honorarios tienen IVA y me sobrepasé ya de las 3.500 VTs, entonces pues facturador electrónico. Informante de exógena, ingresos superiores a 11.800 VTs en el año anterior, ¿sí? Es decir, que para el año 2024 tuve que ver los ingresos del 2023, por ejemplo. Entonces, y para el año 2025 tendré que ver los ingresos del 2024. Siempre miro, en el caso de la exógena, los ingresos brutos del año inmediatamente anterior. Ahora bien, más o menos esos son como más de 500 millones de pesos en ingresos brutos, ¿sí? Y diferentes si son ingresos por honorarios o por negocio comercial o si es una ganancia ocasional o eso no tiene nada que ver, son ingresos brutos. ¿Listo? Y finalmente, obligados a llevar contabilidad. Si es responsable de IVA, pues está obligado. Si es comerciante, está obligado. Si es un productor de bienes exentos, como por ejemplo los ganaderos, están obligados. Vale, bueno. Nuevamente, ¿hay preguntas sobre este tema en cuestión? Sí, señor. Nos preguntan que si hay alguna restricción para que una persona que es declarante por patrimonio, pero no tiene ingresos, pueda ser dependiente. Y también nos pregunta la misma persona que cuál es la fecha límite para la declaración de los activos en el exterior. Ok, bueno, la fecha límite de la declaración de activos en el exterior se establece en el calendario tributario que se puede consultar en línea. Ahí, dependiendo también de los diferentes números de cédula, se establece también la, la fecha de presentación de esta declaración de activos en el exterior. Ahora, frente a la pregunta de si que para una persona que es declarante por patrimonio pero no tiene ingresos pueda ser dependiente, lo veo difícil en el sentido de que el estatuto tributario establece claramente de que los dependientes económicos en ese sentido deben ser dependientes. En el caso, por ejemplo, de los hijos menores de 18 años, claramente se considera una situación de dependencia, o aquellos mayores de 18 años hasta 23 años que de pronto estén en una situación de incapacidad, ¿sí? Entonces, pues también se considera dependientes, o incluso el cónyuge que no trabaja, que no tiene ingresos, ¿sí? Entonces también va a ser una condición de dependientes. Pero si mi cónyuge o si mi hijo o si
tiene un patrimonio y ese patrimonio puede llegar a generar algún tipo de rentas pasivas, pues muy difícilmente lo puedo yo catalogar como dependiente, ¿sí? Que yo, por ejemplo, es que mi esposo no trabaja, pero tiene un apartamento y lo tiene arrendado. Pues no es que sea tan dependiente tampoco, ¿sí? O que de pronto es que yo tengo un hijo y yo le puse fue un apartamento, una casa o lo que sea, o un CDT, sí, se lo puse a mi hijo y el CDT le genera rendimientos todos los años. Pues no es que tampoco sea muy dependiente, ¿sí? Entonces la situación de dependiente económico va muy atada es al sentido de dependencia económica. ¿Listo? Entonces hay que ver entonces si en verdad es que el patrimonio no le renta, no le genera ningún tipo de ingreso a esa persona y de pronto lo podemos considerar dependiente, ¿sí? Pero aunque ya tenga un patrimonio, yo lo consideraría de pronto cogerlo con pinzas porque ese tema puede ser un poco peligroso. Julián, qué pena, sobre ese tema, si de pronto ese dependiente tiene una ganancia ocasional, ¿deja de ser dependiente o aún sigue siendo dependiente? Volvemos al mismo punto. Si la ganancia ocasional de pronto por un tema de herencia, por ejemplo, que es un menor de edad, murió el padre le heredó una casa a ese menor de edad, posiblemente podemos estar frente a una situación todavía de dependencia, puesto que el menor de edad no tiene todavía las condiciones para generar de pronto un ingreso, salvo que la casa que heredó le esté generando el ingreso, ¿sí? Entonces volvemos al mismo punto. Si la casa le está generando un ingreso, ya no se podría discutir esa situación de dependencia económica, porque pues, la casa le está generando una entrada de dinero. Pero si la casa es la casa donde ellos están viviendo, ¿sí? Donde vive de pronto con la mamá porque murió el papá y el papá le dejó la casa a él allá donde vive con su mamá, podríamos estar frente a una situación de dependencia todavía. ¿Queda claro? Vale, vale, Julián, gracias. Listo. Bueno, continuando entonces con nuestra presentación, seguimos adelante. Clasificación de los contribuyentes y requisitos para declarar. Muy bien. Entonces, los contribuyentes se clasifican de forma muy básica. En este caso, según su residencia fiscal, podemos estar frente a residentes fiscales en Colombia, que son aquellas personas que, o los nacionales que cumplan las condiciones de permanencia en Colombia, o aquellos extranjeros que están más de 183 días continuos o discontinuos en el país. Ahora, ¿cómo se declaran estos ingresos? Para los que son catalogados como residentes fiscales, pues utilizan el sistema cedular, cédula general, pensiones, dividendos, y frente al ingreso que declaran y al patrimonio que declaran todo lo que tengan a nivel mundial, ¿sí? Entonces, si ustedes son residentes fiscales en Colombia, llámense colombianos acá ubicados en Colombia, o extranjeros que llegaron aquí y cumplieron el tope de los 183 días, pues entonces vamos a declarar sobre todo lo que tengamos a nivel mundial, no solamente lo que tengamos en Colombia. Diferente que yo no cumpla la condición de los 183 días, yo soy un ciudadano español, llegué aquí a Colombia, pasé unas vacaciones o hice un negocio aquí, salí, me fui y no volví más. Esa renta que se genere en Colombia solamente declara en Colombia y solamente lo que tenga en Colombia. No tengo que declarar el ingreso de España, no tengo que declarar mi casa en España, no tengo que declarar nada más, solamente lo que hice o lo que tengo en Colombia. Frente a ese tema, los residentes fiscales aplican el formulario 210, que es para nacionales colombianos y los que tengan su condición de residente fiscal colombiano. Y para los no residentes se aplica el formulario 110, que es el mismo que aplican para empresas. Y su tarifa de impuestos ya no sería progresiva como la que es la tarifa para persona natural, sino que sería una tarifa fija del 35%, que es la que se paga aquí en Colombia. Ahora bien, los no residentes fiscales pueden llegar a tener un problema de doble tributación, porque pagan impuesto aquí por todo lo que tengan en todo el mundo y van a su país de origen y pagan impuesto allá igualmente por todo lo que tengan en el mundo. Entonces se crea una condición de doble tributación. Para eso existen los convenios de doble imposición, que son tratados que se hacen entre países para
partir esa torta y saber qué se graba en un país A y qué se graba en un país B, ¿sí? Ahora bien, Colombia no tiene convenios de doble imposición con todos los países. En caso de que tengamos una situación de un no residente fiscal que está pagando impuesto aquí en Colombia y paga impuesto en España, bueno, España sí tiene convenio de doble imposición, pero México no, y paga impuesto en México, hay un beneficio, entre comillas, donde el Estado colombiano y el Estado mexicano le dice, venga, usted descuéntese del impuesto que tiene que pagar acá en Colombia, lo que pagó en México. Y allá en México le dicen, descuéntese del impuesto que tiene que pagar en México, lo que pagó en Colombia. Y listo. De esa manera se elimina un poco el impacto de la doble imposición. Bueno, según su cédula o tipo de renta, ya sabemos entonces que dentro de renta persona natural, formulario 210, tenemos una renta de laboral, de capital, de no laboral, de pensiones y de dividendos. Pero esas cédulas, especialmente la laboral, la de capital y la no laboral, está sujeta a un límite del 40% o a 1.340 VTs anuales, ¿sí? Ese límite aplica a los beneficios que se le pueden descontar al impuesto. Llámese beneficios, rentas exentas y deducciones. Esas dos, rentas exentas y deducciones, están limitadas al 40% del total del ingreso, del total de la renta líquida de la cédula general. Y llámese cédula general aquella cédula que reúne, que agrupa a la cédula laboral, a la de capital y a la no laboral, ¿sí? Entonces, estas tres se agrupan, se denomina cédula general y sobre esa cédula general yo aplico el 40% sobre el total de la renta líquida que tenga en esa cédula general. Es decir, la suma de las tres. ¿Listo? Bueno, eso lo vamos a ver ya más numéricamente en la próxima sesión cuando empecemos a trabajar con números. Pensiones. Si yo soy pensionado de alguna empresa, ¿sí? Yo puedo declarar hasta 1.000 VTs mensuales como una renta de pensión exenta, es decir, que no va a tributar, no va a pagar impuestos. Lo que supere esas 1.000 VTs mensuales que vienen siendo más o menos como 40 millones, casi 50 millones de pesos, lo que supere esos 1.000 VTs mensuales, pues voy entonces a tributar sobre ese excedente. ¿Listo? Pero lo que no supere, pues no tributa. Entonces, hay casos donde las pensiones alcanzan pensiones de un salario mínimo, por ejemplo, ¿sí? Contribuyentes que tienen otros negocios tributan solamente pensiones sobre un salario mínimo, pues toda la pensión está exenta de impuestos. Dividendos, en caso de que yo tenga de pronto acciones que me representen algún tipo de utilidad, de rentabilidad, que me entreguen a mí dividendos por esas acciones, tributan en la cédula de dividendos con las condiciones que tenga esa cédula. Según la obligación formal, pues estamos frente a los obligados y a los no obligados. Obligados cuando supera los topes que ya hablamos, los no obligados cuando no los supero, pero de pronto por allá de vez en cuando me hacen una retención en la fuente. Esta retención en la fuente que me haga es lo que para efectos tributarios constituye el aporte que yo le hago al Estado. Entonces no declaro, pero si me retienen, si me quitan de mis ingresos una parte de ese ingreso para pagárselo a la DIAN denominado retención en la fuente, ese será mi impuesto, no tengo que declarar nada más. Según su régimen, hoy en día tenemos régimen simple de tributación, régimen ordinario. Régimen simple de tributación no aplica para asalariados ni para rentistas de capital, pero si yo tengo otro tipo de actividades como comercio, honorarios o un mini mercado, pues voy a poder acceder a un régimen simple donde el impuesto se calcula sobre el total del ingreso bruto y son tarifas que ustedes ya ven muy, muy pequeñas. Obviamente que una cosa es una depuración del ingreso menos costos, deducciones, ingresos no constitutivos y al final pagar un impuesto sobre ese resultado a pagar un impuesto con una tarifa más baja sobre el ingreso total. A veces puede ser lo mismo, ¿sí? Entonces, pues como para que de pronto no nos hagamos muchas ilusiones de que por este lado se paga menos, a veces no. Bueno, documentos y requisitos para declarar.
Esta es una lista de chequeo con los requisitos o documentos necesarios para que ustedes puedan preparar muy bien su declaración. Lo primero que hay que tener en cuenta es una copia actualizada de su RUT y, consejo, actualicen su RUT antes de presentar su declaración. Actualizarlo con números de teléfono vigentes, direcciones, correos electrónicos, las actividades económicas que tenga, ¿sí? Principalmente las actividades económicas. He tenido ya varios casos donde contribuyentes han tenido problemas porque tributan con una actividad económica que no aparece registrada en su registro único tributario. Y eso puede tener sanciones también por no actualizar ese RUT. Tener a la mano su usuario y su firma electrónica activa, ¿sí? También hay situaciones donde el contribuyente no la tiene activa y ¿cómo hacemos? Se vence la declaración hoy y no la podemos recuperar, pues tener eso muy activo siempre, muy presente para que no tengamos problemas con la presentación. Y su cédula de ciudadanía en caso de que sea necesaria. En ingresos, pues un certificado anual de pensión, ¿sí? O de ingresos, formulario 220 también, que a muchos de ustedes les entregarán en la empresa. Soportes de pagos adicionales, ¿sí? De hecho, Ecopetrol también entrega un listadito donde se especifica cada uno de los ingresos que obtuvo el empleado. Otros ingresos, certificado de arrendamientos, contratos, recibos, en caso de que yo tenga un ingreso por arrendamientos, o un certificado de dividendos en caso de que yo tenga acciones y también me generen dividendos, y certificado de honorarios o servicios en caso de que yo, aparte de mi empleo, también tenga una entrada por honorarios. Entonces, todos esos son documentos que me validan y me certifican el ingreso que yo haya tenido durante el año. Aplica también para cualquier otro ingreso que yo haya tenido. ¿Listo? Lo ideal es que podamos tener un documento que valide ese ingreso, pero pues en caso de que no lo tenga, no es una falta grave, ¿sí? De hecho, para el ingreso no es una falta grave el hecho que usted no tenga el documento. Pero cuando hablamos de costos, la cosa sí se pone diferente. Y ya vamos a explicar un poco ese tema. Retenciones y aportes. Retenciones en la fuente, en caso de que yo, por ejemplo, honorarios me hayan hecho descuentos de retención en la fuente, debo pedir ese certificado. Si yo soy comerciante y también me hicieron descuentos de retención en la fuente, pedir también certificados. Y los certificados de aportes a salud y pensión. En el caso de los asalariados no tienen problema porque eso dentro de su formulario 220 aparece. Entonces no hay ningún problema. Pero en caso de que yo sea independiente o adicional a mi salario tengo una actividad independiente, pues debería haber cotizado salud y pensión por esa segunda actividad. Y por ende debería tener entonces un certificado de aportes a salud y pensión. En bancos y movimientos financieros, certificados de cuentas bancarias, de CDT, de tarjetas de crédito o préstamos que se hayan solicitado. Hoy en día, pues esto es bastante fácil porque pues usted va a su banco y solicita un certificado tributario y ahí le aparecen todos los productos que ustedes tengan con el banco. Entonces aparecen los créditos, las tarjetas, las cuentas, el movimiento que hizo, ¿sí? Los descuentos que le hicieron de impuestos, todo aparece ahí. Entonces es bastante práctico hoy en día ese tema. De pronto en algunos bancos sí se hace necesario que ustedes bajen específicamente, por ejemplo en el caso de los CDTs, el certificado del CDT para que se pueda verificar los rendimientos que haya tenido ese CDT. Y eso es bastante importante porque en temas de CDTs o cualquier otro tipo de producto que genere algún tipo de rentabilidad, es posible que esa rentabilidad tenga una parte no grabada, ¿sí? Y en muchos casos, esa parte no grabada no se tiene en cuenta y el contribuyente acaba pagando un impuesto innecesariamente por un total de rendimientos financieros que no todo estaba grabado. Por eso es importante tener a la mano el certificado de inversión financiera de CDTs, fondos, fiducias, lo que tenga, ¿sí? Para poder establecer claramente cuál es el porcentaje que no tributa. Y en este momento es del 50.88, o sea, la mitad de ese rendimiento financiero que ustedes tengan no paga impuesto, ¿sí? Pero si uno no tiene el documento, al menos ustedes de pronto si están elaborando su declaración o su contador si está elaborando su declaración y no tiene el documento, no va a saber exactamente cuánto es. ¿Listo? Bueno. Beneficios tributarios, si hice aportes voluntarios a pensiones, a cuentas AFC,
o a certificados de donaciones con beneficio tributario. Tener todos esos documentos a mano para certificar que efectivamente el beneficio existe, ¿sí? Y finalmente, patrimonio. Escrituras, documentos de bienes inmuebles, tarjetas de propiedad y avalúos de vehículos, soportes de compraventa de activos en el 2024 y documentos de herencias, legados o donaciones recibidas, ¿sí? Importantísimo también este tema porque a través de estos documentos es la manera como nosotros fijamos el costo fiscal que vamos a declarar de esos activos. Y en muchos casos, y eso sí es un pan de cada día para nosotros los contadores, el contribuyente no tiene esos documentos a la mano y nos quedamos sin saber cuánto es el costo fiscal real de ese activo, ¿sí? Y en muchos casos también puede llegar a suceder que de pronto no acabemos declarando un activo porque el activo de pronto no, el contribuyente no encontró el papel o se le olvidó que había comprado ese activo y simplemente no avisó y no se declaró. Situaciones que pasan. Entonces, por eso es importante que ustedes sean muy juiciosos en saber qué es lo que tienen, tener esos documentos a la mano, saber qué fue lo que compraron y vendieron en el año, ¿sí? Para que asimismo también ustedes puedan sacar aquellos bienes que vendieron de su patrimonio y incluir aquellos que compraron a su patrimonio. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Julián, sobre los Sí, qué pena, sobre los señor. beneficios tributarios, aquellos aportes que se hacen a las empresas que venden vivienda, Sí. sobre, qué sé yo, cuotas del 30%, del 50%, ¿eso tiene algún tema de beneficio tributario si no pasa por una AFC? Ok, estamos hablando de empresas que venden viviendas, entiendo yo, constructoras inmobiliarias. Exacto, sí. Qué sé yo, le consigno a la constructora, qué sé yo, 200 millones de pesos. Ok, y esa consignación asumo yo entonces que sería una cuota inicial. Exacto, correctamente, así es. Ok, Eso listo. Las cuotas iniciales que se Ujú. paguen a inmobiliarias o a constructoras para la adquisición de vivienda no tienen beneficio tributario. Vale. No tiene. Ahora, que el beneficio tributario se consolida a través de la cuenta de PC, claro que sí, pero se consolida en el momento en que usted hace ese ahorro programado para comprar vivienda, ¿sí? Y el beneficio no se da en la compra de vivienda, se da en el momento en que usted toma el dinero de su sueldo y lo mete a esa cuenta, Vale, vale, gracias, ¿sí? Julián. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta Sí, por acá? señor. En el chat nos preguntan si el RUT también se actualiza en el código. Por ejemplo, siendo trabajadora era 010, ahora pensionada, ¿cuál es el código? ¿Cómo se reporta en caso en que en el año solo se laboró un mes y salió pensionada? Ok, listo. En ese caso, sí, claramente, si ya dejó de ser asalariada y pasó a ser empleada, pensionada, en ese caso se tiene que hacer esa actualización del registro único tributario. De hecho, la ley tributaria establece que se tiene que hacer en el mes siguiente a la consolidación del cambio o del hecho que generó el cambio. ¿Sí? Si no se ha hecho, se puede exponer a sanciones por no actualizar ese registro único tributario. Ahora bien, si trabajó un mes y durante los siguientes 11 meses fue pensionada, se hace el cambio a pensionada porque se entiende que la mayor fuente del ingreso fue de pensiones, ¿sí? Y en el caso de las actividades económicas, pues las actividades económicas, la principal y de ahí en adelante las demás, se toman es dependiendo del volumen o la cantidad de ingresos que genere el contribuyente. Entonces, si mi mayor parte del ingreso del año fue producto de la pensión, pues yo voy a declarar es sobre una renta de pensión y con la actividad de pensionada, ¿sí? No de asalariada. ¿Listo? Porque la mayor parte del ingreso del año fue de pensiones. Caso contrario, que yo haya trabajado 11 meses y me pensioné en el último mes, pues voy a declarar es sobre salarios, no sobre pensión. ¿Listo? Ok, sí, señor. Nos preguntan O- también que si las facturas de impuesto predial que mencionabas es del 2024 o del 2025. Ok, las facturas del impuesto predial son las pagadas en el 2024. Entonces, siempre que estemos hablando de los documentos para efectos
de inmuebles, en este caso, o vehículos, se entiende es lo que se haya pagado en el año gravable 2024, que es el año en el que estamos nosotros declarando, ¿sí? No las del 2025, las del 2025 las dejamos pendientes para cuando llegue el momento de declarar el 2025. Ok. Y por último, el valor de los inmuebles al no tener la escritura se pueden tomar del avalúo catastral reportado en el impuesto predial. Claro que sí, se puede tomar. De hecho, ya vamos a hablar un poco sobre ese tema, de la manera como nosotros podemos calcular el costo fiscal de esos inmuebles. Tenemos tres maneras para poder hacer esa valoración del costo fiscal. Entonces, dejo esa pregunta ahí pendiente porque ya ahorita vamos a hablar de ese tema. ¿Listo? Listo, señor. Ese era eso. Muchas gracias. Continuamos entonces. Volviendo nuevamente aquí a nuestra presentación, ahora hablemos de la identificación de ingresos, costos y deducciones. ¿Cuáles son los ingresos que están grabados? Pues todos los que sean susceptibles de generar un incremento patrimonial al contribuyente, y eso ya lo vimos, ya se los expliqué al comienzo de esta presentación. Pero ¿cuándo se entiende que el contribuyente recibió el ingreso? Eso es otra pregunta, ¿sí? Y entonces el Estatuto Tributario, artículo 27, me dice que el ingreso se entiende recibido en el momento en que el contribuyente lo reciba efectivamente en dinero o en especie, ¿sí? De forma que equivalga legalmente a un pago o a la extinción de una deuda que se tenga con el contribuyente. Entonces, de esa manera, si yo recibo mi salario, por ejemplo, el mes de diciembre, no me lo alcanzaron a pagar en diciembre, me lo pagaron en enero. En ese orden de ideas, yo solamente voy a tener 11 meses de salario en ese año gravable, ¿sí? Porque el mes 12 me lo pagaron en el mes siguiente. Entonces, para efectos de ingreso, yo voy a tener un ingreso, 11 meses, un año gravable, y en el otro año gravable voy a tener el otro ingreso y lo voy a declarar en el otro año gravable, ¿sí? Eso es lo que me dice el estatuto tributario. Ahora, si nos vamos a la práctica, la cosa es muy diferente, porque en la práctica la empresa me va a decir, independientemente de cuándo me haya pagado el salario, cuándo yo lo haya recibido para que se consolide el ingreso, la empresa me va a decir que me pagó todo el año, ¿sí? Y allá va a aparecer en el certificado de ingresos y retenciones. Y al final la DIAN se va a basar en esa información y me va a exigir que yo declare todo el salario del año. Entonces, digamos que aquí tenemos un pequeño cruce de cables entre lo que dice el estatuto tributario y lo que realmente se maneja en la práctica, ¿sí? Porque efectivamente, si yo no recibí el salario y el estatuto dice que se entienda efectivamente recibido en dinero, yo no lo recibí, pues no tengo la obligación de declarar eso ese año, lo declaro en el otro año. Pero si la empresa me dice, no, yo le pagué todo el salario a usted, ¿sí? Y así se lo dice la DIAN, pues tenemos que declarar todo lo que se haya reportado en ese momento a la empresa. Ahora, los ingresos recibidos por anticipado que correspondan a rentas no realizadas solo se graban en el año periodo gravable en que se realicen, ¿sí? Entonces yo, independiente, honorarios, me dieron un anticipo por hacer un trabajo y ese trabajo lo hago en el año siguiente, pues ese ingreso lo cobro o lo hago efectivo en el año siguiente y allá es donde lo declaro. Entonces los anticipos no deberían tampoco ser declarados en el año en que se reciben, solamente en el año cuando se consolide el hecho económico que lo haya generado. ¿Listo? Eso es básicamente el tema con los ingresos. Ahora, si volvemos a la realidad, a veces no se cumple y a veces nos toca es adaptarnos a lo que diga el documento que nos haya expedido la empresa. Hay algunas excepciones. Dividendos, por ejemplo, se entienden recibidos los dividendos una vez se haga el acta de distribución de dividendos y se entiendan como en calidad de exigibles, ¿sí? Entonces yo, accionista, a través del acta que hizo la empresa, dice que me van a dar tantos millones de pesos de dividendos. En ese momento la DIAN ya asume a través de ese documento que al final del año la empresa reporta a la DIAN, ya se presume que se hizo efectivo la entrega del dividendo. Así el dividendo me lo entreguen por allá 1 o 2 años después, ¿sí? Ya se entiende hecho, recibido el dinero. Venta de inmuebles. ¿Cuándo se consolida la venta de un inmueble? ¿Y cuándo se entiende recibido el dinero por la venta de un inmueble? En el momento en que se haga la escritura. Con la fecha en la que salga la escritura,
esa fecha es la que se entiende consolidada la venta y recibido el dinero, independiente que ese dinero me lo paguen a cuotas 1, 2, 3 meses después. Ya lo declaro es por esa escritura. Y finalmente, cesantías e intereses sobre las cesantías, que aunque yo no los reciba directamente, como es el caso, por ejemplo, las cesantías del 2024 se consignan en el 2025, para efectos de ingresos en tributaria, se entiende que las cesantías fueron pagadas al empleado por el año 2024, ¿sí? Entonces, eso es otra excepción que se tiene frente a las cesantías. Pagos a terceros por alimentación, y este es un tema bastante abundante en los funcionarios de Ecopetrol. De hecho, yo tengo varios clientes que son de Ecopetrol, y esto es un tema también muy común en ellos. Entonces, Ecopetrol da un beneficio, le da la alimentación a sus empleados, bien sea que la financie él mismo o que le pague un tercero para que se la suministre, pero en todo caso, hay un beneficio sobre este tema de alimentación. En general, hablándolo en temas generales, si el contribuyente tiene tiene un salario mayor a 310 VTs, que son 14.590.000 pesos, si yo gano más de 14 millones de pesos mensuales, yo no tengo el beneficio de alimentación. O sea, no tengo el beneficio tributario. La empresa igual me da la alimentación, pero no tengo el beneficio tributario, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, más de 14 millones de pesos, yo ya no tengo beneficio tributario. Ahora, ¿qué pasa si tengo menos de las 310 VTs? Entonces ahora sí vámonos, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que ese pago que Ecopetrol está dando, que en muchos casos se entiende como pago en especie, porque pues al final a veces Ecopetrol le paga a un tercero por esa alimentación, ¿sí? Pero a nosotros o al empleado le da un valor sobre esa alimentación, o a veces le paga la alimentación es con bonos, por ejemplo, también puede suceder. Si yo soy un empleado que gano menos de 310 VTs, entonces lo que supere las 41 VTs mensuales es lo que yo voy a llevar como un ingreso grabado por alimentación, ¿sí? Lo que supere las 41 VTs. Es decir, que hasta 1.930.000 mensual yo puedo sacarlo de ese ingreso, ¿sí? Yo lo saco del ingreso, no lo voy a declarar. Esa parte menor a 1.930.000. Entonces, si mi bono de alimentación fue de 5 millones de pesos por el año, por el mes, suponiendo 5 millones de pesos. Entonces, de esos 5 millones de pesos, si yo no tengo un salario de 14 millones de pesos, superior a 14 millones de pesos, voy a aprovechar el beneficio. ¿En qué consiste el beneficio? De que esos 5 millones de pesos del bono de alimentación por ese mes, 1.930.000 no los voy a declarar, los voy a sacar de ahí y solamente declaro la diferencia, ¿sí? Eso es lo que voy a declarar allá. Ojo, esto no es un ingreso no constitutivo de renta. Ya vamos para allá, ya lo vamos a explicar un poquito, pero hago aquí la aclaración. Esto no es un ingreso no constitutivo de renta, simplemente es un ingreso no grabado que la ley me establece, me dice, sáquelo de ahí y solamente lleve la parte que exceda a las 41 VTs mensuales como un ingreso grabado. ¿Listo? Es básicamente de lo que se trata los pagos a terceros por alimentación. Entonces, la parte grabada de los pagos por alimentación se sumará al ingreso laboral del empleado, es decir, aquello que supere mensualmente el 1.930.000. Esa diferencia es lo que voy a llevar allá como un ingreso laboral. Ahora sí, ingresos no constitutivos de renta. Aquí encontramos un listado de los ingresos más comunes que son catalogados como no constitutivos. Estos ingresos, pues la ley los establece como que no generan impuesto, ¿sí? Son ingresos que puede llegar a tener el contribuyente, pero que la ley dijo no, esto no va a generar ningún tipo de impuesto. Venta de acciones inscritas en bolsas de valores que no superen el 3% del total de las acciones. Si ustedes tienen acciones de Ecopetrol y las van a vender, muy seguramente no vayan a tener que pagar ese impuesto en la venta, puesto que se considera un ingreso no constitutivo. Aquellas acciones que se vendan que sean inferiores al 3% de la compañía, ¿sí? Y pues supongo que aquí no vamos a tener a alguien con más del 3% de Ecopetrol. Entonces, pues
Aquí ya se concluye que muchos de ustedes acá, si venden acciones de Ecopetrol que de pronto ya las tenían, no van a pagar impuestos sobre esa venta. Distribución de utilidades o reservas en acciones o cuotas de interés social. Entonces, muchas veces las empresas le pagan a sus empleados con acciones, ¿sí? Pagan las utilidades con acciones. En ese caso, pues tampoco van a tener ingreso por este sentido. Componente inflacionario, común, bastante común, ya lo habíamos hablado, en las inversiones, CDTs, fondos, fiducias. Ese componente inflacionario es lo que constituye la parte no gravada de esos rendimientos financieros, que al día de hoy es el 50,88%. Recompensas, y entonces resulta que me hallé a la recompensa que ofrece Estados Unidos por Maduro y lo entregué. Eso es un ingreso no constitutivo de renta. ¿Listo? Las indemnizaciones por seguro de daño, solo daño emergente, y el daño emergente es el que va destinado a reponer el activo que se dañó, que se perdió, ¿sí? Entonces, si yo repongo el activo por un activo igual o semejante al que se perdió, por ejemplo, un vehículo, yo lo estrellé, quedó pérdida total, el seguro me lo pagó, y yo voy y compro un vehículo similar al que tenía, pues estamos frente a una situación donde ese ingreso que me da el seguro, esa renta que me está entregando, no es constitutiva de renta, no voy a pagar impuesto por eso. Ahora, que si estrellé el carro, el seguro me lo pagó, pero no hice nada con la plata, no compré el activo, me la gasté en otra cosa, ahí sí voy a pagar el impuesto. Apoyos económicos no reembolsables o condonados entregados por el Estado y financiados con recursos públicos para financiar programas educativos. Aquí, a nivel personal, tengo un meollo con este punto de este ingreso no constitutivo respecto a los empleados de Ecopetrol. Y es que para muchos de ustedes, Ecopetrol les da un plan educacional diferido, ¿sí? Y pues uno, digamos que uno lee toda la estructura jurídica de este beneficio y uno a veces hace similitudes, uno dice, bueno, de Ecopetrol, empresa estatal, dinero público, pues uno asume que ese apoyo educativo está financiado con dineros públicos y aplica el artículo 46. De hecho, haciendo estudios anteriores al año 2022, ese apoyo educativo, ese plan educacional diferido de Ecopetrol no lo incluía dentro de su retención en la fuente, ¿sí? Y si no se incluye dentro de la retención en la fuente mensual que se le hace al empleado, seguramente era porque no era constitutivo de renta, ¿sí? Pues uno saca esas conclusiones en base a lo que sabe. Pero de un tiempo para acá, ese beneficio no aparece como si fuera beneficio, ¿sí? No es que antes apareciera, no, de hecho, se hizo una actualización del formulario 220 en el 2023 y apareció la casilla, pero Ecopetrol no relaciona ese ingreso ahí. Y hace un tiempo, la DIAN ha venido persiguiendo ese tipo de beneficios o los contribuyentes que se toman ese beneficio y ha obligado a corregir declaraciones de contribuyentes que se han tomado ese beneficio bajo el supuesto de que como es una empresa del Estado, entonces aplica el beneficio del artículo 46. Pero ojo, en este momento eso está muy gris, digámoslo así, y hay que tener mucho cuidado con ese beneficio. No constituye ganancia ocasional en lo que se refiere a gananciales. Entonces, gananciales es básicamente lo que se genera después de la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, como es un patrimonio que ya se venía declarando en cabeza, ya sea del el esposo o la esposa, cuando se liquida la sociedad conyugal y a cada uno se le asigna lo que le corresponde, pues no va a ser sujeto de ganancia ocasional en este caso. Los aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones y Solidaridad Pensional, entonces eso que ustedes pagan de pensión o que Ecopetrol les descuenta de pensión, es un ingreso no constitutivo de renta, lo mismo que la salud y la ARL. Y la cotización voluntaria al Fondo de Pensiones Obligatorias, ¿sí? Esto es cuando ustedes hacen cotizaciones adicionales a su fondo de pensiones para precisamente de pronto tener una pensión más grandecita cuando llegue el momento. Eso tiene unas condiciones, 25% del ingreso laboral tributario limitado a 2.500 VTs globales. Pero pues es un beneficio de ingreso no constitutivo de renta en este caso. ¿Listo? Bueno.
¿Alguna pregunta hasta aquí, ingresos no constitutivos? Sí, tengo una Sí, pregunta. señor. ¿Sí? Señor, dígase, don Carlos. Sí, para el caso que usted mencionaba de una indemnización, por ejemplo, para el caso cuando un vehículo se da por pérdida total por un accidente Ajá. y con ese dinero se compra un vehículo, pero que valga más. ¿Ahí qué sucede? En ese caso se entiende que es posible acceder al beneficio, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno muchas veces dice, bueno, el vehículo que se estrelló era un vehículo, por ejemplo, una Toyota, pero era una Toyota viejita, que obviamente el seguro me la pagó, pero no me la va a pagar al precio que, primero, al precio comercial, a veces no lo pagan. Y lo segundo, si yo quiero comprar una Toyota último modelo, pues va a valer 2, 3 veces más de pronto de lo que me valía la otra. Entonces, pues uno entiende ahí que si va a comprar un vehículo mejor, nuevo, 0 kilómetros, pero que vale un poco más, igual estaría dentro del estándar del beneficio. Diferente a que yo tuviera la camioneta y después voy y me compro un camión. Ahí sí ya no. ¿Queda claro? Sí, señor. Gracias. Don Leonardo tiene levantada la mano. Leonardo Jaimes, por favor. Sí, señor. Quería hacer una pregunta. Similar a las indemnizaciones, escuché en alguna parte que cuando yo vendo, por ejemplo, un apartamento que inicialmente me costó 100, ahora lo estoy vendiendo en 200, no tengo que pagar, digamos que ganancias ocasionales por ese apartamento, si ese dinero que yo recibo, esos 200 millones, yo los invierto para comprar otro apartamento. ¿Es eso verdad, Julián? Ok, listo. En ese caso, cuando se hace la venta de una vivienda de habitación, sí, esa tiene la condición de ser vivienda de habitación. O sea, usted vendió la casa donde vivía, está exenta del impuesto de ganancia ocasional en caso de que cumpla las condiciones, siempre que usted a través de una cuenta de FC invierta la plata para comprar otra vivienda, ¿sí? En ese caso se accede al beneficio de la ganancia ocasional. Si usted no hizo el trámite de vincular esa plata a través de una cuenta de FC para la compra de una vivienda nueva, perdería el beneficio. ¿Listo? O si con esa plata de pronto voy y compro algo completamente diferente, pierde el beneficio. Ok, gracias. Muchas gracias. Aquí hay unos aportes, es que no tengo claro si son los aportes o son las preguntas, don Miguel Humberto Barros. ¿Podría usted abrir su micrófono? Acá hay un tema de beneficios tributarios. Sí, buenas noches para todos. Sí, sí, correcto. Gracias. Es lo siguiente, es que con esto de las energías renovables, muchos de nosotros, pues aquí en Barranca Bermeja hemos hecho algunas inversiones en paneles solares en nuestros techos de las casas, ¿sí? Entonces, esas inversiones, pues, digamos, ascienden entre 40, inclusive 50 millones de pesos y nos han manifestado los señores de los que nos hacen los trabajos estos de las instalaciones, con ellos mismos sacamos unos certificados ante la UNMED. La UNMED es la unidad de planeación minoenergética que a través de unas resoluciones que ellos tienen y apoyados en la ley 1715 del 2014, por cumplir con esos requisitos de ser autogeneradora a pequeña escala, menor de 1 megavatio, y de acuerdo con una resolución de la UMED del año 2020, cumpliendo con esos requisitos, ellos nos expiden un certificado por las inversiones, pues por lo que se montó con la factura y todo, soportado y tal con esta gente que hizo la instalación, y nos dice esa ley que las personas que realicen inversiones en proyectos para generar fuentes no convencionales de energía, en esto de los paneles solares, tienen derecho a reducir anualmente su renta por los 5 años siguientes al año gravable respectivo el 50% del valor total de la inversión realizada. Por decir algo, si yo invertí 40, pues tengo derecho a que durante esos 5 años, esos 20 millones puedan reducir mi declaración de renta, ¿sí? Entonces, digamos que eso está escrito, tiene pues toda su normativa, uno consigue los certificados
pero a la hora de decirle al contador, venga, aplíqueme este beneficio, pues el contador no encuentra cuál es el renglón dentro de declaración de renta al cual se le aplica esto para poder hacer esa deducción. Mi pregunta va enfocada en eso, en qué parte de la declaración de renta o del formato se soportaría este tipo de digamos, de caso. ¿Sí? Esa es la pregunta, básicamente. Listo, bueno, en ese caso, pues efectivamente la inversión que se realiza en este tipo de proyectos de energía renovable, si cumple con todos los requisitos que establece la ley, es completamente viable para que se pueda realizar la deducción. Ojo, pero entonces aquí estamos hablando de una deducción. En ese caso, esa deducción estaría vinculada principalmente a las cédulas que puedan llegar a aceptar ese tipo de deducciones, que puede ser incluso cédulas de renta no laboral, ¿sí? O de pronto una cédula de renta de salario, de renta laboral, en caso de que se establezca que un asalariado pueda deducir ese tipo de inversiones. Pero sí tendríamos que ver exactamente en qué cédula va. Sé que es una deducción, ¿sí? Pero toca estudiar muy bien en qué cédula se puede incorporar. Esto como no es un beneficio común, de hecho hoy en día pues aunque es muy de moda ahorita el tema de la energía solar y todo eso, el trámite es lo que frena ese tipo de deducciones. No es muy común tener esos casos, ¿sí? Entonces digamos que no, en este momento profesionalmente yo no lo tengo tampoco en el radar para saber exactamente eso dónde va. De hecho es la primera vez que me sale un caso del suyo con este tipo de beneficios, ¿sí? Pero igual, eso mañana, si se conecta mañana, ahí lo podemos deducir exactamente en dónde va el beneficio. Vale, Doc, muchas gracias. Hay dos preguntas más. Nos dicen Muchas que gracias. si hay pérdida total en un carro que costó 40 millones, asegurado en 45 millones, el seguro me da los 45 y compro uno de 60. ¿Cómo declaro los 45 recibidos? Ok, ese tema, pues volvemos otra vez al mismo punto. Si es una pérdida total del vehículo y me están pagando es un daño emergente y yo estoy comprando un vehículo de similares características, pues estos 45 millones de pesos que me está dando el seguro lo voy a llevar como un ingreso no constitutivo de renta. Quiere decir que voy a colocar el ingreso dentro de mi cédula no laboral en este caso y voy a llevar entonces un ingreso no constitutivo de renta por exactamente los mismos 45 millones de pesos. Entonces, al final eso va a ser un efecto nulo. Por un lado tengo el ingreso de 45, por otro lado el ingreso es no constitutivo, igualmente 45, al final eso no me da impuesto. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que se declara el tema de la pérdida de un activo que está asegurado. Ok. Y ahora otra pregunta en esa misma línea. Dicen que si compro un carro por 160 millones con recibo de vehículo por 80 millones y el resto por crédito, me toca ingresar esos 80 millones como ingresos. ¿Y qué costo fiscal aplicaría para eso? Ok, listo. Entonces, si compró un vehículo de 160 millones con recibo de vehículo por 80 millones de pesos y el resto por crédito, ok, entiendo yo entonces que está entregando un vehículo como parte de pago. Entiendo yo que es el caso. Sí, positivo. Se entrega el vehículo por parte de pago. Ok, Pero en la declaración de ingresos se está colocando como si ingresaron 80 millones exacto. como plata para Exacto. ingresos. Eso se da por el hecho de que aunque yo esté haciendo la entrega de un vehículo como parte de pago, eso se considera también una venta, ¿sí? Igual los papeles que se le hagan al vehículo que yo estoy entregando va a ser a través de compraventa. Lo único es que no voy a recibir el dinero, sino que el vehículo se va a quedar allá como parte del pago y voy a adquirir uno diferente. En ese caso, lógicamente, la venta de ese vehículo de 80 millones de pesos se tendrá que declarar, ¿sí? ¿Y cuál es el costo fiscal que le aplicaría para deducir esa utilidad? Pues el precio de compra que usted haya tenido por ese vehículo, ¿sí? Por lo general los vehículos siempre tienden a devaluar su precio, entonces al final yo lo compré en 60 millones y lo vendí en 40, entonces no voy a tener un impuesto de ganancia ocasional, puesto que no tengo utilidad, ¿sí?
Entonces lo mismo pasa en este caso. Si yo entrego un vehículo de 80 millones de pesos, pues voy a tener entonces un ingreso de 80 millones, pero si el vehículo me costó 100, pues no tengo utilidad ni tampoco voy a tener impuesto. ¿Queda claro? Ok, gracias. Bien, entonces continuamos que el camino todavía está un poco largo. Bueno, costo fiscal de los activos. Aquí contesto la pregunta que me hacían sobre cómo entonces se valoriza o cómo se declara un inmueble, ¿sí? Primero, tener en cuenta que el costo fiscal de los activos para no obligados a llevar contabilidad o personas naturales es el precio de adquisición, ¿sí? Ustedes declaran en su declaración de renta lo que ustedes hayan pagado por ese activo. Así haya sido hace 10 años, ¿sí? Ustedes lo declaran al precio de compra. Ese es el costo fiscal en primera medida, ¿sí? Primeramente, precio de adquisición. Ahora bien, si se trata de bienes inmuebles, yo puedo aumentar un poquito el precio de adquisición a través de costos, a través de construcciones o mejoras, ¿sí? Eso siempre y cuando los costos y mejoras estén debidamente soportados. Es decir, que yo tenga la factura de la compra del cemento, que le haya hecho de pronto un documento soporte al maestro que le hizo la mejora. Todo eso bien soportado aumenta el precio fiscal o el costo fiscal de mi inmueble. ¿Listo? O las contribuciones por valorización, ¿sí? Que a veces llega el Estado y dice, vamos a valorizar esta zona y entonces aumenta la valorización de la vivienda. Eso también influye para que yo pueda aumentar el costo fiscal de mi activo. Ahora bien, tenemos tres maneras de aumentar también su valor de forma legal. Según el artículo 70, con la inflación de cada año. Entonces yo cojo mi inmueble y le sumo la inflación de todos los años desde que lo tengo. Eso hay una tablita, el Estado o el gobierno saca siempre una tablita con los indicadores de actualización. Entonces tomo todos los años y voy sumando ese incremento de la inflación. O puedo tomar el avalúo catastral, ¿sí? Y entonces resulta que en la escritura mi casa vale 10 millones, pero en verdad vale 100. Entonces el avalúo catastral dice que vale 100, puedo tomar el avalúo catastral. Y finalmente, el incremento porcentual de la propiedad raíz del artículo 73, que aplica para bienes inmuebles y acciones. Y este incremento no es porcentual, es una tarifa, ¿sí? Donde pues simplemente miro el año y aplico la tarifa que aparece ahí, el año de compra del activo. Entonces miro el año de compra del activo y aplico la tarifa que aparece ahí. ¿Sí? Esa tarifa pues a veces es mucho más generosa que la inflación y, y en bienes que son muy antiguos me puede crear un costo fiscal muy bueno. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el costo fiscal de los activos, bienes inmuebles se puede ajustar o por inflación de cada año o por el avalúo catastral que aparezca en el impuesto predial o por el incremento porcentual de la propiedad raíz, que también es una tablita que expide el gobierno. ¿Listo? Bien. ¿Puedo tomar el que yo quiera? Toma el que más le favorezca de los tres, que sea mayor, ¿sí? Entonces, si yo hice el ejercicio, hice todos los tres, pero el incremento porcentual de la propiedad raíz me da más alto, puedo tomar ese, ¿sí? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que antes de vender ese bien, el activo tiene que haber sido declarado por alguno de esos tres métodos, el que más le haya favorecido. Si usted no lo tiene declarado en el año inmediatamente anterior a la venta, no puede tomar el beneficio en el periodo que está haciendo la venta. Entonces, por eso siempre es recomendable que todos los años ustedes hagan el incremento del costo fiscal de sus activos, para que en el momento en que llegue una situación de venta del activo, el costo fiscal esté actualizado y no tengan problema con la venta. Bien, Ok, deducciones aplicables. A persona natural. Perdón, antes de continuar, yo creo que don Francisco y don César tienen dos preguntas referentes a este tema. Por favor. Don Francisco Sí, Pérez. mi pregunta es la siguiente. Yo compro un apartamento, por decir algo, por 650 millones de pesos. Y declaro el año que lo compré, esos 650, que es el costo del apartamento. Pero al siguiente año, pues yo sé que ese apartamento lo voy a tener por mucho tiempo. El avalúo catastral está por debajo del costo real del apartamento. Yo puedo en el siguiente año declararlo por el avalúo catastral.
Bueno, lo ideal es que el activo no se baje de su precio, ¿sí? Si su valor de compra fue 650 millones de pesos y el avalúo catastral está por debajo de eso, manténgalo en 650 millones de pesos, no lo baje. No es recomendable que lo baje. Ahora, ¿qué puede hacer de pronto en caso de que usted considere que el activo no se va a vender en mucho tiempo? Váyalo ajustando gradualmente al índice de inflación, que es una tarifa muy pequeñita y le va sumando de a poquitos el incremento del activo para que el activo no pierda o no se estanque en su costo fiscal, puesto que también hay que pensar, por ejemplo, en temas de sucesión, ¿sí? Y en el momento en que el activo entre a un proceso de sucesión, es necesario que el activo también tenga su costo fiscal actualizado, ¿sí? Entonces, por eso también, aunque uno diga, no, es que yo no lo pienso vender, en algún momento esos activos van a entrar en un proceso de sucesión y es necesario que también estén actualizados. Ok, muchas gracias. Listo. Ahora sí, Pero- deducciones aplicables. Pero Señor. disculpa, para entenderle un pedazo de ese tema que me interesa, ahora con todo el tema del patrimonio, que si se llega a dar esa nueva ley, pues ahí Ajá. sí vamos a quedar un poquito más enredados. El tema, si usted le entendí que si yo dejo el patrimonio de una vivienda o las que tenga por el valor de la venta, de la compra inicial durante el resto de la vida de esa vivienda, lo puedo dejar por ese valor. O sea, no me obliga a nadie a que si yo lo compré en 100 millones y en 20 años lo puedo seguir dejando en 100 millones. No es obligación siempre que el valor que usted tenga en su declaración esté debidamente soportado o bien sea a través de un avalúo de impuesto predial, aunque el impuesto predial todos los años ¿Soportado aumenta. con qué? Soportado, si le entendí que con lo que yo lo compré. Sí, claro, soportado con el valor de la escritura, ¿sí? Y si usted lo quiere dejar por el valor de la escritura toda la vida, déjelo ahí. Y el soporte que usted va a tener ahí es el valor de su escritura, ahí está. Y no lo obligan a que lo actualice, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Que lo actualice porque, como les dije, en algún momento el activo puede entrar a un proceso de sucesión y ahí se va a necesitar que el activo esté actualizado, ¿sí? Con un costo actual. Ahora, si usted no lo quiere actualizar, nadie lo obliga a eso. ¿Sí? Ok, Entonces, listo. déjelo por el Gracias. valor de su escritura, nada más. Ok, entendido. Gracias. Si el valor del avalúo catastral está un poco más elevado, pues lo puede dejar por el avalúo catastral también, ¿sí? Y anualmente le va incrementando lo que incremente el avalúo catastral, es otra manera, ¿sí? Como para que se mantenga el activo actualizado. Pero si no lo quiere tocar y lo quiere dejar ahí por el precio que usted pagó por él, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, ahora sí, deducciones aplicables a persona natural. Las deducciones, pues, son situaciones de gastos donde la ley estableció que disminuyen el impuesto de una persona natural. En este caso encontramos los dependientes económicos, hasta 10% del ingreso bruto con un tope de 32 VTs mensuales, que son más o menos 1.500.000 pesos en el año 2024 mensualmente. Intereses de créditos hipotecarios hasta 1.200 VTs, que son 56 millones de pesos para el 2024. ¿Sí? Eso es lo máximo que ustedes pueden llevar como intereses de créditos hipotecarios o lo que hayan pagado de esos créditos hipotecarios. Medicina prepagada y seguros de salud hasta 16 VTs mensuales, ¿sí? Que son 752.000 pesos. Estas VTs mensuales ustedes la pueden multiplicar por 12 y ahí le aparece el valor total anual. Y si no superaron el valor total anual, pues no hay ningún problema, el beneficio lo pueden tomar completo. Intereses sobre préstamos educativos del ICETEX, hasta 100 VTs mensuales, que son más o menos anuales, que son más o menos 4.700.000. Impuestos, solamente el gravamen al movimiento financiero que se paga en las cuentas de ahorro y cualquier otro tipo de cuenta. Y aporte a fondo de cesantías de manera independiente, que son voluntarios, hasta 2.500 VTs. Y finalmente tenemos inversiones con derecho a deducción, que son inversiones a centros de reclusión, mantenimiento y conservación de obras audiovisuales, inversión en librerías, proyectos cinematográficos y estructura de escenarios. Sí, son deducciones que pocas veces se ven porque pues no, nadie invierte en ese tipo de cosas, pero pues al final las principales pues son estas primeras que hemos mencionado acá. Deducciones especiales. Después de la ley 2277 del 2022, se adicionó dos condiciones o dos deducciones especiales. Primera, pues
la deducción adicional por dependientes económicos, o sea que adicional al 10% que me puedo tomar dentro de mi renta laboral, puedo tomar 72 VTs más por cada dependiente económico. Entonces, si yo tengo 4 hijos, puedo tomarme los 4 beneficios completos, incluyendo el 10% que incluí dentro de mi deducción, ¿sí? Entonces, fíjense que está dependiente del 10% y está dependiente de 72 VTs. Entonces, por esos 4 hijos que tengo, puedo tomar el beneficio y eso me suma casi 15 millones de pesos en solo deducciones. Adquisición de bienes y servicios soportados con factura electrónica y pagadas a través de medios electrónicos. El 1% del total limitado a 240 VTs. Entonces, si yo pagué, compré bienes, servicios, independientemente si eran necesarios o no, y los pagué con factura electrónica, los compré con factura electrónica y los pagué, pues voy a tener derecho a el 1% de ese total de compras que yo haya hecho. Ahora, una característica especial de las deducciones especiales es que no están limitadas al 40% de la renta líquida de la cédula general. O sea que eso entra por un ladito y afecta directamente la base, la renta líquida gravable sobre la cual yo voy a fijar mi tarifa y calcular el impuesto. O sea que no voy a tener que limitar eso al 40%. Ese beneficio va completico. ¿Listo? Y solo aplican a las cédulas de renta de trabajo, no aplica a ninguna otra cédula. Costos y deducciones. Bueno, estos costos y deducciones hay que tener aquí especial cuidado, puesto que acá es donde las cosas empiezan a poner un poquito complejas. Costos y deducciones, pues, se entienden realizados es cuando se pagan, ¿sí? O sea, usted lo pagó, ahí hay un costo o una deducción. Y para que la deducción sea válida fiscalmente, tiene que tener una relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Es por eso que a nivel fiscal, lo que usted compra de mercado, lo que usted compra de ropa, de pronto lo que usted le invierte al carro de mantenimiento y es un carro de uso familiar, lo que usted de pronto se compró para las vacaciones, etcétera, etcétera, no son deducibles de impuestos porque no tienen una relación de causalidad principalmente. Y esa relación de causalidad quiere decir que eso que usted pague, ¿sí? Esos gastos, esos costos, esas deducciones, deben tener una relación directa con la generación del ingreso, ¿sí? O sea que sin ese gasto usted no puede generar el ingreso, básicamente se entiende de esa manera, ¿sí? Entonces, diferente a que yo compré, por ejemplo, a que yo pague un mantenimiento de mi local y el local es donde yo vendo mi mercancía y entonces si yo no hago mantenimiento, pues posiblemente no se vea bonito, atractivo y no venda, ¿sí? Entonces ahí puede haber una relación de causalidad. O que yo le pague al técnico para que venga y me arregle mi computador y el computador es mi herramienta de trabajo en mi oficina o en mi, sí, en mi empresa, pues ahí vamos a tener una relación de causalidad. Entonces, esa relación de causalidad va muy íntimamente ligada a la generación de esa renta, ¿sí? Es por eso que no todos los costos y gastos que ustedes tienen son deducibles. Entonces, ahí tenemos un punto interesante a tener en cuenta. Rentas exentas, situaciones que el Estado o la ley dijo aquí no se genera impuesto. Indemnizaciones, bien sea por accidente de trabajo, enfermedad, maternidad y gastos funerarios, eso no genera ningún tipo de impuesto. Cesantías e intereses de cesantías recibidas por los años 2017 y siguientes. Entonces tiene una condición, pero las cesantías se consideran rentas exentas. Seguro por muerte y compensación por muerte de miembros de las fuerzas militares es completamente exento. Gastos de representación de magistrados, tribunales y procuradores también es exento, el 50% exento. Jueces de la República, gastos de representación, 25% exento. Exceso de salario básico recibido por oficiales y suboficiales, totalmente exento. Gastos de representación de rectores de universidades públicas, hasta el 50% es exento. Y finalmente los dos que más nos interesan, bueno, junto con las cesantías, el aporte de pensiones y cuentas AFC es completamente exento hasta el 30% de los ingresos tributarios o hasta 3.800 VTs anuales. Y finalmente, renta exenta del 25% que va limitada a 790 VTs. Una vez se hayan depurado los demás beneficios como ingresos no constitutivos, rentas exentas y deducciones. ¿Listo? Si son indemnizaciones laborales, no tiene límite, ¿sí?
¿no? O sea, se puede aplicar este 25%, pero no está sujeto a ningún límite. Listo, eso en cuanto a rentas exentas. Esto es teoría, lo vamos a aplicar en la siguiente sesión cuando hagamos el paso a paso de la liquidación. Listo, ahora vamos, señor. Doc, qué pena. ¿Podemos dar espacio para unas preguntas? Sí. Unas preguntas, sí. Por favor, Julián, ¿te podrías devolver a las deducciones especiales? Ahí Sí. aparece el tema de la facturación. En ese tema de la facturación, estoy revisando mi factura electrónica y yo encuentro que hay al menos dos empresas que me ponen como facturación electrónica, pero dicen pago en efectivo. Pero en realidad yo hice el pago de forma electrónica. ¿Qué debo hacer para poder tomar el beneficio de esos dos pagos que efectivamente se hicieron con pago electrónico y que me pueden dar el beneficio? Bueno, ¿Cuál sería la forma de proceder? Lamentablemente ya a estas alturas de la vida ya no se puede hacer nada, ¿sí? Y eso es un error bastante común y es algo a lo que la DIAN le está poniendo bastante la lupa ahorita, porque al comienzo, cuando empezó este beneficio, las empresas, por pereza, en algunos casos, no colocaban exactamente el medio de pago que se generaba, ¿sí? Incluso también eso puede ser un problema de programa de facturación. Tenemos un poquito de ruido del fondo, qué pena. Eso puede ser un problema incluso del mismo programa de facturación o el programa contable, ¿sí? De falta de parametrización incluso. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno va a compra, se genera la factura y puede que en la factura física aparezca el medio de pago de tarjeta, débito, crédito y demás, pero al momento en que se envió a la DIAN, se envió mal, ¿sí? Se envió con un medio de pago en efectivo. O posiblemente colocaron el medio de pago efectivo y no se fijaron, o de pronto usted en su momento, pues no se fijó que había un medio de pago efectivo y usted pagó con su tarjeta. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? De que en muchos establecimientos colocan medio de pago efectivo para compras que se hagan con tarjeta de débito, por ejemplo. ¿Sí? Porque pues en cierto modo se entiende que eso también es dinero en efectivo. Pero pues son condiciones, son situaciones que pues a veces a uno ya se le sale de las manos y más a esta altura de la vida ya no es posible hacer una solución frente a eso. Entonces pues ahí toca estar muy presente, tener muy presente el momento en que se compre algo, que el medio de pago aparezca como medio electrónico. Julián, independiente que yo tenga los soportes, porque, por ejemplo, es un pago de 6 millones de pesos. 6 millones de pesos en efectivo. ¿Quién va a llevar efectivo a pagar 6 millones de pesos? Sí, claro, definitivamente fue con tarjeta. Exacto, uno lo entiende señor. Y aún yo tenga los soportes, porque eso me llegó con medio electrónico, ¿no puedo hacer la salvedad o la conversión y solicitarle a la empresa o hacer algún tipo de correo solicitando que se haga la corrección? El problema es que volvemos al punto, esa factura es del 2024, prácticamente ya casi cumple un año de generada esa factura, puede ser, y llegar a la empresa y usted solicitar que se le haga un cambio a la factura significa que ellos tienen que anular esa factura y volverla a hacer. El problema es que el sistema de facturación electrónica no me deja hacer facturas con la fecha del 2024, ya esa factura va a quedar con fecha del 2025, ¿sí? Entonces, ese es el problema de que uno vaya ya y solicite que se corrija la factura. A estas alturas de la vida ya no es posible hacer una modificación a esa factura. Ok, listo, gracias. Vale. Gracias, doctor. Listo. Don Rodolfo, una pregunta. Señor. La pregunta, hablando del mismo tema de facturas electrónicas, ¿hay un límite? Sí, hay un límite efectivamente que son 240 VTs anuales, ¿sí? Esas 240 VTs a la VT del año pasado, esos son 11.295.000 pesos. Eso es lo máximo, o sea, lo máximo que puedes contar es el 1% de esos 11 millones. Exactamente. O sea, como 100.000 pesos. No. Ah, ok. Entiendo que no. ese es el valor a descontar. No, son 240 VTs mensuales. Perdón, ahí hago la salvedad. Mensuales. Mensuales, son mensuales. Sí, porque sería muy poquito, sí.
No, sí, efectivamente es mensual. Me faltó hacer acá la claridad en la diapositiva, pero es mensual. Ah. Entonces, en ese caso, sí, efectivamente es mensual, sí, es mensual. Y lo máximo que yo podría descontar de eso serían 13 millones de pesos, más o menos. Sí. Listo. Eso es básicamente el límite que tenemos frente a estas facturas electrónicas. Ok. Doc, ¿nos da tiempo para hacer unas preguntas que tenemos aquí en el chat, por favor? Pues sí. Ujú. Creo que esta ya la había contestado, pero hagámosla acá rápidamente. ¿El beneficio educativo que nos da Ecopetrol lo podemos deducir de la renta? El beneficio educativo, ahí es donde yo les explicaba el tema del problemita que tenemos actualmente, y es que el beneficio uno consideraría que sí se puede deducir. Bueno, en este caso se puede descontar como ingreso no constitutivo de renta, puesto que volvemos al punto, Ecopetrol, la empresa del Estado, dinero del Estado, etcétera, etcétera, pues uno cree que cumple los requisitos. El problema es que si ustedes ven su certificado de ingresos y retenciones, ¿sí? Y los invito a que de pronto los que ya lo hayan descargado vayan y lo visualicen. Si ustedes ven allá ese certificado de ingresos y retenciones y buscan la casilla 51, ¿sí? En esa casilla 51 debería estar el apoyo educativo en caso de que fuera un beneficio que Ecopetrol les estuviera dando, ¿sí? El problema es que no aparece ahí. Y si no aparece ahí, se entiende que el ingreso es gravado y se tiene que pagar impuesto por él. Y ese problema es el que han venido teniendo algunos funcionarios de Ecopetrol que el año pasado se tomaron el beneficio como si fuera ingreso no constitutivo de renta y la DIAN les mandó un correjito diciéndole, venga, usted se tomó un beneficio que no le correspondía, modifique la declaración. Entonces tenemos ese problema y por eso lo puse ahí en rojito, ese tema del beneficio de apoyos económicos para Ok. estudio. Ok, gracias, señor. Perdón, Nos preguntan... al respecto quisiera hacer una sugerencia. Mañana cuando hagamos los ejercicios, me gustaría que se hiciera un ejercicio donde se incluya como ingreso no constitutivo de renta este apoyo económico y colocado ya como un ingreso normal. Y yo creo que da una diferencia enorme en el pago de impuestos. Gracias. Claro, no, efectivamente, el ejercicio de mañana, como ya les dije, yo tengo algunos clientes también de funcionarios de Ecopetrol, vamos a hacerlo en base a una realidad de un funcionario de Ecopetrol, ¿sí? Entonces vamos a tener un certificado con sus salarios, con sus bonificaciones y demás beneficios económicos de salarios y los beneficios precisamente de apoyo a educación. La diferencia, sí, claro, yo ya he hecho ese ejercicio y la diferencia es abismal, pero volvemos al punto. Antes, Ecopetrol no sometía eso a retención en la fuente y por ende ustedes lo metían allá en ingreso no constitutivo de renta y no daba tanto impuesto, ¿sí? Pero de un tiempo para acá lo están sometiendo a retención en la fuente, al punto de que empleados que antes tenían retenciones de 18 o 20 millones de pesos, este año están apareciendo con retenciones de 40, 50 millones de pesos, precisamente por esos beneficios adicionales del el apoyo educativo. Entonces, sí, podemos hacer un ejercicio de eso, lo vamos a hacer así. Vale, señor. Nos hacen la siguiente pregunta. Si una casa fue adquirida mediante un leasing habitacional, hay las siguientes preguntas. Primero, al momento de hacer el uso de la opción, ¿cómo se registra el costo de este inmueble cuando ya pase a ser dueño del mismo? Y dos, durante los años que se pagó el canon de leasing, en esos años, ¿esos pagos serán una deducción de renta? Listo, bueno, si la casa fue adquirida mediante un leasing habitacional al momento de hacer el uso de la opción de compra, ¿cómo se registra el costo de ese inmueble cuando ya pase a ser el dueño del mismo? Listo. En ese caso, cuando ustedes tomaron el leasing, contable, bueno, no hablemos de contabilidad, digamos que tributariamente, el Estatuto Tributario artículo 127 raya 1, si mal no estoy, me establece que el contribuyente tiene que registrar eso como si fuera un préstamo común, como si fuera un crédito hipotecario. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llevar el activo por el valor del activo y va a llevar el crédito por el valor del crédito, ¿sí? Y de esa manera es que se va a declarar ese activo en la declaración de renta.
Que la figura es de leasing habitacional. Efectivamente, la figura dice que usted va a hacer un pago como si fuera un canon de arrendamiento y al final hay una opción de compra. ¿Qué sucede al final con la opción de compra? ¿Y qué sucede entonces con el activo? Si usted ya tenía declarado el activo, el estatuto tributario dice, ojo, usted lo declara como activo, pero no lo declara como vivienda, lo declara es como un derecho, ¿sí? O sea que usted todavía no tiene el inmueble, pero tiene un derecho que en algún momento le va a dar la capacidad de tener esa vivienda cuando aplique la opción de compra. Y entonces cuando simplemente se aplique la opción de compra, se elimina el crédito porque el crédito ya se pagó y se aplicó la opción de compra que está dentro del mismo crédito, ¿sí? Y se libera ya la vivienda y pasa a ser vivienda propia del contribuyente. Entonces, en este caso, la declaración debió haber quedado tanto del activo declarado, pues no como propiedad, como inmueble, pero sí como un derecho, y el valor del crédito que está pagando. ¿Sí? En ese orden de ideas es que se declara el leasing. Ahora, ¿qué pasa con los cánones? Los cánones en cuanto a temas tributarios se toman en este caso como simples pagos a un crédito, ¿sí? Aunque financieramente se entienda de que pues eso se está haciendo pagos para liberar la vivienda, para compra de vivienda. La ley establece de que pues esos pagos son básicamente un pago a un crédito, tanto abono a capital como a intereses. Y entonces por eso el abono a capital no influye absolutamente en nada para la declaración de renta, pero sí el pago de los intereses que usted haya hecho durante el respectivo año por ese leasing. Entonces, al final, lo que se deduce del impuesto de renta son los pagos de los intereses que usted haya pagado en esas cuotas durante el año, más no como tal la cuota, ¿sí? Y la cuota no va a ser capitalizada tampoco, ¿sí? O sea, usted no va a sumar esas cuotas para decir es que mi activo me vale tanto, no. El activo ya está declarado en el momento en que usted adquirió el bien, ¿sí? A través del leasing, usted lo declaró como un activo y declaró también el pasivo, puesto que el pasivo también se tendrá que declarar. Entonces, no podemos tener pasivo sin activo. Sí, ahí es donde está la cuestión. Si yo declaro el pasivo del leasing, de la deuda, que el banco me la va a reflejar allá como deuda, pues voy a tener que declarar también un activo. ¿Listo? Espero que haya quedado un poco más entendido. Listo, señor. Nos dicen que en el caso de que el hijo reciba la herencia en vida y sea mayor de 18 años, pero está estudiando carrera universitaria, ¿aún se considera dependiente? Volvemos al mismo punto, o sea, si la herencia le da de pronto capacidad de ingresos, ¿sí? De pronto que haya heredado una inversión, que haya generado unas acciones, que haya heredado una casa y la tengan arriendo porque está viviendo todavía donde el otro padre, entonces ya no se consideraría como tal independiente, dependiente económico, ¿sí? Ok. Entonces, precisamente porque aunque siga estudiando y de pronto siga viviendo en la casa del otro padre, ya tiene una renta pasiva, ¿sí? Ya tiene algo que le genera un ingreso. Entonces, siempre que haya algo que le genere un ingreso, pues ya tenemos una situación de independencia. Vale, Doc. ¿Los padres se consideran dependientes? Claro que sí, los padres se consideran dependientes económicos cuando definitivamente no tienen ninguna fuente de ingresos. Ok. Para un asalariado, ¿cuáles serían? Decía usted en alguna parte que para que la deducción sea válida fiscalmente, debe tener relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad productora de renta, según el artículo 107. Para un asalariado, ¿cuáles serían esos gastos que se pueden tomar como deducibles? Ok, en ese caso no aplican para asalariados y precisamente me quedé aquí al inicio de esta explicación. Ese tema de costos y deducciones aplica solamente para aquellos contribuyentes que tengan actividades que generen, que diferentes a un salario, ¿sí? Incluso también, bueno, en ese caso de pronto sí aplica, los honorarios también puedan aplicar eso, pero los asalariados no tienen que aplicar eso, puesto que los asalariados ya tienen unos beneficios establecidos. De hecho, los asalariados es de las declaraciones más fáciles que se pueden hacer precisamente porque ya todo está ahí, simplemente uno coloca los daticos donde los tiene que colocar y nada más. En el caso de los contribuyentes, por ejemplo, comerciantes que compran y venden, que tienen un establecimiento, en ese caso ellos sí van a generar diferentes tipos de costos y deducciones, puesto que le pagan al empleado, le pagan mantenimiento a una máquina,
pagan mercancía, ¿sí? Compran mercancía. Entonces van a generar un montón de costos y deducciones que en muchos casos no pueden ser deducibles, puesto que no tienen una factura electrónica, no se solicitó, por ejemplo, la seguridad social a quien de pronto vine y me hizo un mantenimiento de una máquina, de pronto no pague eso a través de canales bancarios. Entonces, todas esas condiciones se juntan para decir este costo o esta deducción no aplica, ¿sí? Pero es para precisamente aquellas actividades económicas que generen algún tipo de costo o deducción y no aplica para asalariados. Ok. Un hermano de los asociados falleció y tenía 61 años y él estaba aportando a fondo de pensiones por venir. Solicitaron la devolución de esos aportes de pensión y se los devolvieron. En el formulario de la declaración de renta, ¿en qué reglón o a qué cédula se reporta esa devolución de pensión? Ok, listo. Entonces, primero hay que tener en cuenta de que si eso se solicitó aún existiendo la sucesión ilíquida, pues quien debe declarar eso es el hermano fallecido, ¿sí? La persona que falleció es quien tiene que declarar eso. Y sí, puede sonar un poco digamos que un poco duro del hecho de que uno después de muerto tenga que seguir tributando, pero así son las normas. Entonces, efectivamente, esta devolución de aportes, y lo íbamos a ver un poco más adelante en la cédula de pensiones, eso no genera renta ni ganancia ocasional por el hecho de que simplemente me están dando es una devolución de un aporte que en su momento se hizo, ¿sí? Se hizo, y que tenía la finalidad de que en algún momento el contribuyente pudiera disfrutar de él, pero como ya no se puede disfrutar, quien vayan a tener el derecho del goce de ese dinero, pues entonces van a disfrutar esa plata ya como una renta exenta dentro de las pensiones. ¿Sí? Entonces, esa devolución de saldos de aportes a pensiones no tributan, no pagan impuestos. Vale, amigo. Yo creo que ya podemos como ir cerrando la parte de hoy. Hay queda una preguntita, pero creo que esa la podemos tratar mañana cuando hable del tema ya aplicado en el tema de deducciones educativas. Ok, listo. Entonces, pues lamentablemente nos faltó un poco de tiempo para finalizar el tema que teníamos, ya no nos faltaba mucho, pero pues mañana en un momentico abarcamos el tema que nos hace falta, que tiene mucho que ver con la parte práctica y comenzamos ya con la parte práctica como tal. Sugerencia de pronto para los que quieran hacer el paso a paso con la declaración, pues tengan a la mano los documentos certificados de la empresa, documentos que ustedes ya vieron acá en la lista de chequeo, para que los tengan a la mano y podamos ir haciendo el paso a paso con un ejemplo aplicado precisamente de un funcionario real de Ecopetrol para que miremos cómo nos queda ese tipo de beneficios y el impuesto como tal. Listo, mi doc. Por favor, me regalan 30 segundos. Ya les voy a copiar aquí en el chat el listado de asistencia para que por favor se registren si son tan amables. Entonces ya mismo se los voy a copiar. Bueno, yo mientras tú relacionas como el enlace para que se puedan registrar, entonces, pues primero que todo agradecerle a Julián por este espacio, por la orientación que le brindó a todos nuestros asociados y compartir su conocimiento de forma clara y práctica para que todos pues puedan guiarse y desarrollar este proceso de declaración de renta de una forma más oportuna y digamos que sin cometer de pronto tantos errores. Aprovechamos de una vez para bueno, mientras se van registrando, agradecerles a todos por su participación activa en este taller de declaración de renta para personas naturales en la primera sesión que fue el día de hoy. Y bueno, recordarles que nuestra siguiente sesión es mañana, en el mismo horario y con el mismo enlace de conexión que todos ustedes recibieron en su correo electrónico. Mañana, como ya lo mencionó Julián hace un momento, se van a desarrollar ejercicios prácticos para que todos ustedes puedan
comprender mejor la información y pues seguiremos como resolviendo dudas y abarcando la parte que nos alcanzó a quedar pendiente el día de hoy. Entonces, agradezco a todos su participación, los esperamos mañana. Recuerden nuevamente que para quienes asistan al menos al 85% de este taller van a recibir un certificado de asistencia, el cual es enviado directamente por la universidad directamente a sus correos electrónicos. Y mañana pues estaremos compartiéndoles también una encuesta de satisfacción para que ustedes nos puedan apoyar con el respectivo diligenciamiento. Este material pues es bastante importante para nosotros seguir nutriendo nuestro programa de educación en Cavi Petrol. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Joe, también por tu apoyo. Julián, nuevamente gracias. Que tengan una feliz noche y nos encontraremos mañana. Vale, muchísimas gracias y Muchísimas sí, claro, mañana nos encontramos. Listo. Bueno, Feliz noche para todos. Gracias. Hasta luego. feliz noche para todos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Ahí en el chat les estoy dejando el listado de asistencia para los que todavía están conectados y no han podido diligenciar. Hay pregunta regional. ¿Qué regionales? No, no coloca, no aplica, no hay problema. Bueno. Una consulta. Sí, señor, le escucho. El material de que estaba mostrando el instructor, ¿no lo puede consultar? Sí, señor. A los correos que nos están registrando, mañana al finalizar la sesión se los compartimos. Los de Bueno, una vez, gracias. lo de hoy y lo de mañana. Gracias, muy amable. Bueno, señor. Tenga buena noche. Igualmente, feliz noche.